Bueno, sin pensar demasiado, yo voy a empezar hablando. Em, yo voy a hablar sobre la OP de número 6 de trabajo y tiempo libre, ¿no? OP 6. Yo hago esto porque ya tengo sueño, así que yo tengo que pensar algo para que descargue algún tipo de adrenalina en mi sistema para que yo pueda despertar. ¿Dale? Entonces, acá hablamos en la UP6. Bien, la UP6 de trabajo y tiempo libre, ¿qué nos va a decir? Va a decir con respecto a Lorena de 38 años, ¿sí? Que es madre de 5 hijos. Trabaja en casa de familia 2 veces por semana y además es recolectora de hortalizas en una huerta comunitaria. Le comenta al médico que estuvo trabajando al sol durante 6 horas. Bebió solo un poco de agua, pero no comió nada. Hacía calor y había transpirado bastante. Mientras estaba agachada, escuchó que dos de sus hijas que le acompañaban ese día, no tiene con quién dejarlas, estaban peleando a los gritos. Levantó bruscamente para retarlas y al hacerlo sintió como si su corazón se aceleraba y pensó que iba a caerse. Su compañera de trabajo, al verla pálida y sudorosa, la acompañó hasta el centro de salud. En esta opinión nosotros tenemos como tema principal a dos situaciones muy interesantes que nos llaman la atención, que me gustaría que quedase muy claro, que se quedase marcado cuanto a estos dos puntos, que es el punto de vista social y el punto de vista biológico de esta OP. Como un tema principal del punto de vista social, podemos hablar con respecto a la triple carga que enfrenta Lorena a los 38 años, siendo madre de 5 hijos, ¿sí? Y tiene dos tipos de trabajo, es decir, al realizar una triple carga puede influenciar directamente a, su, a sus procesos de salud, enfermedad, atención. Además de eso, tenemos otros aspectos relacionados a la biología de lo que está pasando. Representa que estaba agachada y al levantarse de golpe sintió que iba a caerse. Esto puede parecer, por lo que dice la OP, un hincapié en relación al reflejo baroreceptor, que es uno de los mecanismos de regulación rápida de la presión arterial. Bien, entonces si enfocamos en uno de estos puntos, podemos desarrollar algunas cositas. Obviamente que es una OP que tenemos muchos temas que podemos hablar, no solamente con respecto a la triple carga de la mujer y el proceso de corrección de la presión arterial resultante de la activación del sistema de los varoreceptores, sino que hasta llegar a hablar de los varoreceptores tenemos otros temas que no son de menor valor, que es el hecho de estar pálida, estar sudorosa, ir al centro de salud, cuál sería la reacción adecuada del médico frente a esta situación, ¿sí? ¿Qué nosotros podremos preguntar a Lorena de cómo estaba su estado de alimentación, si no bebió mucha agua, cómo está su alimentación, si está se alimentando bien? Es decir, hay un montón de factores que pueden estar involucrados con con este mareo que sufre Lorena en este momento. Pero bueno, em, queremos ahí hablar
del reflejo vasoreceptor en la parte de la biología con respecto a esta OP. Yo voy a adelantar un poquito más para que sea posible desarrollar esto en el más corto espacio de tiempo posible. Bien, acá tenemos un tema que es muy interesante, que es el tema de la regulación de la presión arterial. Bien, en nuestro organismo nosotros tenemos sistemas que van a regular la presión arterial, uno de manera más rápida y otro de manera más lenta. El proceso de regulación rápida de la presión arterial se da bajo la activación de los vasoreceptores y los de regulación lenta se da a través de una forma endocrina, es decir, a través de la acción de hormonas. Pero antes de eso hace falta conocer cómo funciona el ciclo cardíaco y así nos plantea una idea más amplia de lo que en realidad es. En esta imagen tenemos fundamentalmente una representación que es el bucle cardíaco. Está demostrando cómo funciona el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, más que nada, va a ser un conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos y sonoros que hace el corazón desde el principio de un latido hasta el comienzo del próximo, ¿sí? Y estos fenómenos van a tener dos periodos fundamentales que podemos llamar de diástolis y sístole. Bien, la diástole es el periodo por el cual se llena de sangre el corazón. La sístole es el periodo por el cual se eyecta la sangre del corazón hacia los órganos y tejidos que lo necesiten. Bien, y estos dos periodos principales se subdividen a su vez en cuatro otros periodos, ¿sí? Que es el llenado pasivo y el llenado activo. No, perdón. Se subdivide en cuatro otros periodos, que es la relajación isovolumétrica y el llenado. Y esto cuando hablamos de diástole, acá tenemos, bien, relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Y cuando hablamos de la sístole, vamos a tener dos tiempos distintos también, que sería la contracción isovolumétrica y la eyección ventricular. Bien, relajación isovolumétrica, ¿por qué? Porque en este periodo ocurre una relajación, pero no cambia el volumen de sangre presente en el corazón, ¿sí? Es un periodo que se está relajando el corazón, ¿sí? Pero el volumen sigue igual. Acá en este bucle está representado con un 50 mililitros, que es referente a lo denominado volumen residual, ¿sí? Este volumen residual, que a menudo arranca de 50 mililitros, va aumentando a lo largo del ciclo cardíaco a través de una subdivisión de este periodo de llenado ventricular denominado llenado pasivo, es decir, de arriba hacia abajo, como tenemos la aurícula se relacionando con el ventrículo, va a bajar de forma pasiva la sangre desde la cavidad superior, que sería la aurícula, hasta el ventrículo. Y luego, bajo la activación del nódulo sinusal, ocurre la patada ventricular, ¿sí? Que expulsa la sangre restante en la aurícula hacia los ventrículos y sale
de alrededor de 110 mililitros de sangre hasta el 130 mililitros de sangre. Este periodo es llamado volumen telediastólico, ¿sí? O volumen de llenado de final de diástole. Esto promueve que con este volumen en el ventrículo, la presión existente en el ventrículo supera la presión auricular, lo que promueve el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Promoviendo el primero ruido, denominado R1, ¿sí? En este caso tenemos el cierre de la válvula mitral, porque estamos hablando del ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo que va a expulsar la sangre hacia los órganos y tejidos a través de la aorta. Esta presión que cierra la válvula auriculoventricular sigue aumentando porque ocurre una contracción denominada contracción isovolumétrica, es decir, el corazón bajo el estímulo eléctrico originado desde el nódulo sinusal que percurrió las DGIs y empezó a contraer las cavidades ventriculares, comienza a acortar sus fibras y realizar dicha contracción, para que esta contracción venza la presión presente en la aorta, que a su vez está a cerrar las válvulas sigmoideas. Esta presión es de alrededor de 75 milímetros de mercurio. Es decir, comienza con 10 la contracción isovolumétrica. Entonces, este periodo de contracción isovolumétrica es el periodo también denominado poscarga. Comienza su contracción, es un proceso activo que tiene por objetivo vencer la presión aórtica para que abra las válvulas semilunares. Cuando se abren las válvulas semilunares porque venció la presión aórtica, se eyecta la sangre. Y la sangre sale del corazón a través de la aorta propiamente dicha, que es una estructura que tiene una gran cantidad de músculo liso en sus paredes, en su capa media, lo que va a proporcionar a su vez un efecto elástico para seguir bombeando la sangre tanto hacia distal cuanto hacia proximal. Pero cuando lo hace de forma proximal, la sangre tiende a cerrar las válvulas sigmoideas, impidiendo su flujo. Es decir, la presión que estaba por ahí y llegó hasta el 120 milímetros de mercurio, empieza a disminuir hasta que llega alrededor de 80. Y esta presión, que ya no vence la presión ventricular, hace con que se cierren las válvulas sigmoideas, promoviendo el segundo ruido, denominado R2, es decir, el ruido R2 ocurre gracias al cierre de las válvulas sigmoideas. Bien, entonces esto básicamente es a grandes rasgos cómo funciona el ciclo cardíaco para llevar la sangre a los órganos y tejidos del organismo. Este sistema está ahí regulado por muchos factores, como podemos ver en este gráfico
muy interesante predicado por el profesor Molinas de nuestra facultad, donde demuestra que muchos factores están relacionados y son dependientes de otros. Acá vemos la presión arterial media. Tenemos la presión arterial media, por definición, la fuerza media que hace la sangre contra las paredes arteriales, teniendo en cuenta los tiempos de sístoles y diástoles que hablamos recién. Esta presión arterial media depende de dos factores principales, que sería la resistencia periférica total, es decir, la fuerza, la resistencia, la fuerza que se opone al flujo, ¿sí? Y el volumen minuto cardíaco. Este volumen minuto cardíaco tiene como definición la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Volumen minuto cardíaco. Este a su vez depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de sangre que puede albergar el ventrículo al momento de la sístolis, y la frecuencia cardíaca, que va a ser determinado desde el nódulo sinusal. Bien, y a su vez estos factores también están regulados, son dependientes de otros factores, como acá el volumen sistólico depende del inotropismo ventricular, de la precarga, de la poscarga, ¿sí? Indirectamente, en el caso indirectamente no, inversamente proporcional, ¿sí? Entonces se puede seguir este gráfico y comprender muy bien cómo funciona dicha regulación y cuáles son los factores que están ahí involucrando cada uno de ellos. Bien, acá un poquito más de lo mismo. Y aquí hablamos un poquito de la regulación lenta de la presión arterial, que depende de la actuación de algunas hormonas, como por ejemplo el T3 y T4, que son hormonas sintetizadas desde la glándula tireoides, que tiene la capacidad de sensibilizar los receptores adrenérgicos. Tenemos también el cortisol, que es una hormona esteroidea sintetizada por la glándula, por la zona fasciculada de la glándula suprarrenal, bajo el estímulo de la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y esta hormona es una hormona hiperglucemiante, es decir, va a tener la capacidad de proveer glucosa hacia los órganos y tejidos, proveyendo energía. Y también tenemos la aldosterona, la angiotensina 2 y la aldosterona. La angiotensina 2 va a ser una modificación de la angiotensina 1, ¿sí? Esto se lleva a cabo gracias a la actuación de una enzima denominada enzima convertidora de angiotensina, secretada desde el endotelio pulmonar, que convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1. Esto es un vasoconstrictor potente que tiene la capacidad de aumentar la presión arterial. Es decir, si yo disminuyo el radio, aumento la presión arterial. Acá tenemos. Bien, si yo realizo una vasoconstricción de las arterias, o sea, disminuyo el radio, ¿sí? Yo voy a disminuir yo voy a aumentar la resistencia. Bien, si aumento la resistencia, yo voy a aumentar la presión arterial. Bien, a su vez la aldosterona va a ser una hormona esteroidea también, secretada desde la zona
glomerulosa de la corteza suprarrenal bajo el estímulo de aumento del potasio plasmático, ¿sí? O aumento también del sodio plasmático, si no me acuerdo mal de esto, yo tengo que acordarme. Ahí me voy a fijar. Después me fijo contra eso. Pero bueno, hay estímulos específicos para la aldosterona, ¿sí? Esta aldosterona es un mineralocorticoide. Entonces, cuando se utiliza en conjunto, cuando actúa en conjunto la angiotensina 2, que va a formar el complejo renina-angiotensina-aldosterona, van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, promoviendo la retención de sodio y agua. Es decir, yo voy a aumentar el agua presente en mi sistema circulatorio. Si yo aumento el agua, yo voy a aumentar el retorno venoso. Acá lo tenemos, ¿sí? O sea, si yo aumento el sodio, yo voy a aumentar el agua corporal total, que voy a aumentar el líquido extracelular, aumentando la volemia, aumentando el retorno venoso, que a su vez va a aumentar el volumen de llenado de final de diástoles, aumentando la precarga, aumentando el volumen sistólico, que va a aumentar el volumen minuto cardíaco, que al finalizar va a aumentar la presión arterial media. O sea, es un sistema de regulación de la presión arterial, pero que funciona de manera más lenta. O sea, la regulación endocrina, como hablamos recién. Pero lo que pasa con Lorena en esta OP, pasa una regulación rápida de la presión arterial, porque Lorena estaba agachada. Quiere decir que ocurre ahí la ley o teorema de Bernoulli, que dice que la energía es constante, debe ser constante en un circuito cerrado. Entonces, cuando Lorena se agacha, a ver, yo tengo la imagen, ¿dónde está la imagen? Estoy siendo un poquito más objetivo, pero esto tiene muchos otros temas. Cuando Lorena se agacha, ella va a mantener la presión arterial, va a igualar la presión arterial. Acá la tenemos, bien, acá. Esto, efectos de la postura, bien. Cuando estamos de pie, tenemos una presión determinada que sale del corazón a una presión media de 100 milímetros de mercurio. Pero la sangre para llegar hasta la cabeza pierde un poquito de su presión, pierde una cantidad de la presión. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la gravedad. Pero cuando estamos acostados, esta presión se iguala porque no tiene la gravedad cambiando o alterando la fuerza del flujo en una determinada dirección. Cuando Lorena está agachada, desde este punto abajo, la presión sigue igual, pero de este punto hacia arriba se iguala. A ver si tengo una imagen de un... Esto sería un grafiquito que hice yo. Está muy feo, pero bueno, sí, yo creo que se puede entender. En este grafiquito está demostrando que cuando está agachada, la energía, la fuerza que está ahí, ¿sí? El término gravitacional es cero. Hay una fuerza gravitacional haciendo una fuerza contraria. Entonces la presión hidrostática, tanto a nivel del corazón cuanto a nivel de la cabeza, va a llegar a los 100 milímetros de mercurio. Pero cuando se levanta de golpe, la sangre que está en la cabeza baja de una manera brusca
a los órganos inferiores, hacia la región inferior, y disminuye bruscamente la sangre que está en la región de la cabeza, alterando así el funcionamiento de los vasoreceptores presentes en los bulbos carotídeos principalmente. Bien, acá tenemos una imagen, ¿sí? Que en el bulbo carotídeo tenemos los vasoreceptores, que estos van a enviar la señal al bulbo o al tronco encefálico, a una región más específica denominada tracto solitario, que va a tener la capacidad de desencadenar una descarga simpática para regular y restablecer la presión arterial. Bien, y esta presión arterial se logra, este restablecimiento de la presión arterial se logra gracias a la activación del sistema simpático. El sistema simpático, a su vez, va a aumentar la presión arterial, va a hacer un redireccionamiento de la sangre, realizando vasoconstricción cutánea, realizando una vasodilatación central para que la sangre fluya adecuadamente hacia los órganos y tejidos nobles, denominado por ejemplo el encéfalo, los pulmones. Entonces la descarga simpática aumenta la frecuencia respiratoria también, aumenta las características de las propiedades cardíacas, tanto el inotropismo, la frecuencia, el inotropismo, el cronotropismo, el batmotropismo, ¿sí? Va a aumentar todas las características cardíacas, va a realizar un redireccionamiento sanguíneo para corrección de la presión arterial. Bien, ahí volvemos a un otro grafiquito que tengo más arriba, que dice con respecto al funcionamiento de los vasoreceptores. Bien, está un poquito bagunzado mi resumen, pero bueno, es solamente para que yo pueda practicar la oralidad y explique un poquito más cómo funciona esta regulación. Bien, acá lo vemos, un grafiquito sacado de la explicación del profesor Molinas, que está increíble, ¿sí? ¿Qué dice con respecto a la regulación de los vasoreceptores? Acá más adelante yo les puse una explicación, ¿sí? Y acá está un gráfico más resumido. A un aumento de la presión arterial se promueve un estiramiento. Este estiramiento activa el vasoreceptor, que envía señales al tronco encefálico, es decir, al tracto solitario, ¿sí? Estas señales van a inhibir el centro vasoconstrictor, promoviendo una dilatación, y esta dilatación promueve un descenso de la presión arterial, porque se dilató, entonces no hay más resistencia al flujo, entonces el flujo se da de manera más tranquila, más eficiente. Esto lo podemos ver también a partir de la fórmula de Poiseuille, que dice que a un mayor radio, mayor flujo. Bien. Y además de esta inhibición del centro vasoconstrictor, tenemos también una excitación del centro parasimpático vagal, que promueve un descenso de la frecuencia cardíaca y del inotropismo, promoviendo también un descenso de la presión arterial. En resumen, aumentó la presión arterial, promueve el estiramiento, activa el receptor, envía las señales al tracto solitario, que promueve la dilatación, disminuyendo la presión arterial. También excita el centro parasimpático, que disminuye la frecuencia cardíaca y inotropismo, promoviendo la disminución de la presión arterial. De la misma forma, lo que pasa en esta OP es al revés de lo que está descrito acá. Se disminuye la presión arterial
por el hecho de reducir, por el hecho de la reducción del retorno venoso, porque cuando se levanta de golpe Lorena, la sangre se queda atrapada en las regiones del miembro inferior. Vale recordar que la sangre puede estar o tiene una capacidad de almacenamiento en el sistema venoso, y el sistema venoso, por su distensibilidad, puede albergar más sangre, y si alberga más sangre, si levantó de golpe, disminuyó el retorno venoso. Si disminuyó el retorno venoso, disminuyó la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, promueve la falta de este estiramiento, lo que promueve efectos opuestos. No se activa el receptor, y la no activación de este receptor deja de enviar señales al tronco encefálico. Entonces se activa el centro vasoconstrictor, realizando una vasoconstricción. Y también, si yo dejo de excitar el centro parasimpático, yo activo el centro simpático, lo que va a promover un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del ninotropismo, que van a resultar en un aumento de la presión arterial. Bien, y para finalizar, un tema de la OP que dice que Lorena presenta una sudoración y presenta su piel más pálida. Esto se debe fundamentalmente a lo que dijimos recién. La sudoración, más que nada, puede ser por el hecho de estar al sol, trabajando, a lo mejor sin un debido equipo de protección a la exposición para los rayos UV, y el hecho de estar trabajando, está gastando energía. Esto puede promover la sudoración, que es un proceso para la disipación del calor interno. Pero cuando hablamos de la palidez de ella, hablamos justamente del proceso de activación del sistema simpático, donde se realiza una vasoconstricción cutánea para llevar la sangre a los órganos y tejidos que más lo necesiten. Y esta vasoconstricción cutánea promueve en este momento la palidez descrita en la UP. Bien, ahora yo estoy con hambre, yo voy a comer y yo voy a pausar el video y luego sigo grabando otros.